En 1989, la televisión informó de que las manzanas que tuviesen un compuesto llamado alar podían provocar cáncer. Don't look now, but we're poisoning our kids. I wouldn't lie to you. Did you see the 60 Minutes report on apple juice? Did it scare you? Fue el inicio del pánico generalizado. Se prohibieron las manzanas en el colegio y en las cafeterías. En las granjas millones de embalajes permanecían sin saber qué hacer. Fue un desastre económico para todos. La industria de la manzana dejó de percibir ingresos superiores a los 40.000 millones de pesetas. Todo para nada. El informe estaba basado en resultados obtenidos en ratones a los que se les habían administrado grandes dosis de alar en los laboratorios. La mayoría de los expertos pronto le echaría la culpa a los medios. Tendrías que comerte el equivalente a un coche lleno de manzanas para ingerir la misma cantidad de alar que ingirieron los ratones. Era algo típico de los 80, que estuvieron marcados por la controversia sobre qué era lo que producía cáncer y cómo tratarlo. Pero también fue la década en la que los científicos empezaron a desvelar los secretos de los genes mortales del cáncer. Guerras contra el cáncer. Enemigos naturales. En mayo de 1980, el monte St. Helens entró en erupción en la costa noroeste de América, expulsando 2.000 toneladas de dióxido sulfúrico diarias hasta que se calmó. Algunos meses después, Ronald Reagan visitó la zona. I'm not a scientist and I don't know the figures, but I just have a suspicion that one little mountain out there in these last several months has probably released more sulfur dioxide into the atmosphere of the world than has been released in the last 10 years of automobile driving or things of that kind. Pero estaba equivocado. Los coches habían causado 40 veces más polución, pero esa no era la cuestión. Reagan quería ser presidente y prometía liberar a la industria de las obligaciones contraídas con la Agencia de Protección del Medio Ambiente. I have spoken consistently against overregulation. Now, you in the steel and the coal industry knows what it's like to deal with the EPA administrators who neither care about nor understand your industries. Those are the people that if they had their way, you and I would have to live in rabbit holes or bird's nests. Reagan y su nuevo equipo llegaron al poder. Los industriales que habían sido investigados por las agencias gubernamentales cuando Carter era presidente, de repente se encontraron al mando de ellas. La nueva administración propuso un recorte de 480.000 millones de pesetas, lo cual representaba el 60% del presupuesto de la Agencia de Medio Ambiente. El presupuesto de prevención de salud se redujo en un 16% y la prevención de riesgos en un 70%. Una de las que se encontró sin trabajo fue Deborah Davis, que trabajaba en riesgos laborales por aquellas fechas. Tuvimos un aumento en los accidentes laborales y hubo una disminución de las inspecciones en las fábricas. Los Estados Unidos tienen las peores cifras entre los países industrializados en seguridad laboral y accidentes en plantas químicas. La primera orden que Ronald Reagan rechazó fue la orden de prohibir la exportación de material peligroso. Fue devastador. You ain't seen nothing yet. El presidente Reagan era un discípulo de la nueva filosofía económica que compartía con Margaret Thatcher, que defendía que la economía de un país dependía de los beneficios. Reglamentos como el de los impuestos eran una amenaza que debía ser reducida al mínimo. Empezó siendo una discusión acerca del dinero, pero muy pronto encontró el apoyo de alguien inesperado, un laboratorio en California. Un conocido científico llamado Bruce Ames durante los años 70 inventó una sencilla forma de comprobar productos manufacturados en busca de agentes causantes del cáncer.
Era visto como un defensor absoluto del medio ambiente, pero de hecho cada vez estaba más desencantado con ese campo. Todo este movimiento desarrolló prácticamente un fervor religioso sobre la mezquindad del hombre. Un nuevo químico nos iba a azotar. Me sentía cada vez más incómodo y más alejado de todo aquello. En 1983 publicó un trabajo que hizo tambalearse al movimiento medioambiental. Afirmaba que los productos naturales contenían tantos agentes causantes del cáncer o cancerígenos como los producidos por los químicos. Por supuesto, el 99% de los químicos con los que tienes contacto son naturales, pero la gente lo ignora. Si miras a los químicos del brécol, la mitad de los testados dieron positivo. Había algo que estaba mal, pero nadie quería mirar a la naturaleza porque sabemos que esta es benigna y que el hombre es el maligno. Pero nosotros sabemos que la naturaleza no es benigna. El argumento de Ames hablaba de que muchas restricciones se basaban en pruebas donde se les administraban químicos a ratas y a ratones en cantidades astronómicas. Él pensaba que el cuerpo humano podía absorber bajos niveles de carcinógenos perfectamente bien. Su estudio causó mucha controversia en los Estados Unidos. La industria, por supuesto, estaba encantada. La doctora Elizabeth Whelan, una partidaria de Reagan, había creado recientemente el Consejo Americano para la Ciencia y la Salud. Era un argumento perfecto para ella. Muchos americanos no eran conscientes de que toda la comida está hecha a base de químicos. Y de hecho, muchos de estos químicos que tienen lugar en la naturaleza resultan cancerígenos en el laboratorio. Por ejemplo, hablemos del vino de mesa. El menú que publica el Consejo Americano todos los años, el Día de Acción de Gracias, indica que el vino tinto normal contiene alcohol etílico y metilglioxal, que resultan cancerígenos en los ratones de laboratorio. Aquí tenemos una ensalada 100% natural que tiene una variedad de carcinógenos, incluidos sorelines y lidrocenes. Los sacas del contexto de la ensalada y se los das en grandes cantidades a los animales y provocan cáncer. Nadie decía realmente que la comida fresca sea peligrosa. Al contrario, está claro que la fruta y la verdura son un factor importante para prevenir el cáncer. Se trataba de hablar del riesgo. Los científicos discutían sobre qué cantidad podría llegar a dañar al cuerpo, sobre el nivel donde podía dejar de ser beneficioso. No hay ninguna industria que se vea más afectada por esto que la del tabaco. Cuando Reagan llegó al poder, hacía 20 años que se sabía que el tabaco provocaba cáncer. Pero poco se ha hecho para limitar este negocio. Este hombre está sufriendo las consecuencias. De niño, Bill Jenkins solía ir a comprarle tabaco a su padre. Empezó a fumar a los 13 años. El señor Jenkins tiene 54 años. Tiene una mancha en el pulmón izquierdo. Aquí, en la parte superior de su pulmón izquierdo. Es fumador compulsivo. Fumaba 4 cajetillas diarias y sigue fumando bastante. Muchas de las radiografías no sugieren un cáncer de pulmón. La situación de Bill Jenkins es muy común. Poca gente con cáncer de pulmón vive más de 5 años después de ser diagnosticado. Bill ha sido tratado 2 veces de esta enfermedad, pero esta es la primera vez que le operan. Lo más sorprendente de su caso es esta decoloración negra en los 2 pulmones y este depósito de carbono debido a años y años fumando. Cuando vemos el pulmón en la operación, puedo sentir una masa de 3 centímetros de ancho de aquí a aquí. No es tan dura como un hueso a la hora de cortarla, pero puedes sentirla. Es absolutamente rígida y en cualquier caso totalmente anormal. El doctor Marrinan mandó una biopsia al laboratorio de patología para saber si el tumor era maligno. Bueno, es lo que se llama un carcinoma grande
poco diferenciado. Eso significa básicamente que es una forma avanzada de cáncer de pulmón del tipo asociado al tabaco. El cirujano vio si podía extirpar la parte cancerígena del pulmón. Cuando muevo la masa veo que crece en el hueso que está directamente detrás y también desde la arteria principal y la vena desde el hombro, justo aquí detrás. Y me temo que no puede ser extirpada totalmente. Me temo que no podemos ayudar a este hombre por medio de la cirugía. Después de 3 semanas en el hospital, Bill fue dado de alta. El menor ejercicio le dejaba sin respiración y necesitaba una silla de ruedas para ir al pub. Como muchos fumadores, sabía que sus posibilidades de sobrevivir dependían de dejar el hábito. Pero no era tan fácil. Bill Jenkins era adicto. Sí. He sido muy tonto y muy estúpido. Pero ya no hay solución. Hay que bajarlo con una cerveza. Bill Jenkins falleció en marzo de 1997. A pesar de las enfermedades que conlleva el tabaco, los gobiernos siguen sin actuar. Un claro ejemplo del por qué nos lo ofreció el gobierno británico a comienzos de los 80. El partido estaba lleno de libertarios que no solo creían como Reagan que se debía permitir a los hombres de negocios que prosperasen sin regulación alguna, sino que cada uno debía responsabilizarse de sus actos. Uno de los asesores más cercanos a la señora Thatcher era Bernard Ingham. Él le tomó el pulso al partido. Era un Estado muy independiente. No creían en tener que decirle a la gente lo que hacer. Si crees que la gente es lo suficientemente madura como para tomar sus propias decisiones, entonces no prohíbes las campañas publicitarias del tabaco. Y eso debía estar clarísimo para cualquier ministro que remotamente pretendiese interferir en el camino del gobierno vigente desde el 79 hasta el 83. Pero una persona que no estaba de acuerdo con ello fue el ministro de Sanidad, George Young. Pretendía llegar a un acuerdo con la industria del tabaco. La estrategia era utilizar un proyecto del gobierno, pero tratarlo como si fuese un tema parecido al cinturón de seguridad o a los cascos de las obras, donde hubiese una votación libre, ya que se trataba de asuntos genuinamente libertarios, donde existían distintas opiniones, y luego acudir a la Casa de los Comunes para introducir legislación, si no podías obtener lo que querías de forma voluntaria. Solicitó el fin de los anuncios en carteles y en los cines y una reducción del 50% en los anuncios en las revistas. Y lo que es más, les amenazó con legislarlo si no aceptaban. Los magnates del tabaco estaban horrorizados. Respondieron con una caricatura en la que aparecía George Young con un látigo y vestido de nazi. Como Young siguió con su lucha a la televisión, aprovechó el tirón y programó la serie satírica Sí, primer ministro. En un episodio, un ministro de Sanidad intentaba convencer a su jefe de que impusiese fuertes restricciones a las compañías tabacaleras. Absolutely. To reduce smoking by at least 80%. 90% if we're lucky, and drive the tobacco companies out of business. But we must be realists. You and I weren't born yesterday. No, and we didn't die yesterday. What? 300 people did, prematurely, as a result of smoking. 100,000 deaths a year, at least. Pero el ministro no lo consiguió. Ni tampoco lo hizo en la vida real George Young. No hubo tiempo de presentar su proyecto ante el Parlamento y solo consiguió una pequeña reducción en los carteles publicitarios. Al año siguiente se le asignó otra función. Todo el mundo sabía que la actitud de la señora Thatcher respecto a mejorar la salud del país estaba respaldada por el hecho de que su marido, Dennis, fumaba como una chimenea. Pero tanto su filosofía antirregulacionista como su modo de hablar nos recordaban a Ronald Reagan. And alas, I cannot imitate this wonderful American English accent. You ain't seen nothing yet.
Fue el primer combate en una batalla mundial entre los lobbies a favor y en contra del tabaco por el control de la legislación de la venta de tabaco. Cada país mantenía su propia guerra a su modo. En Francia fumaba más gente que en Gran Bretaña, pero solo la mitad tenía cáncer. La razón básica es que el hábito llegó más tarde y todavía no aparecía en todas las estadísticas. Ese intervalo de tiempo incidió en la reacción de los franceses. Durante muchos años el gobierno francés parecía despreocupado sobre las malas noticias que surgían en otros países acerca del tabaco. Fue en 1986, 20 años después de comparar los estudios británicos y americanos, cuando un médico del Hospital de Saint-Louis de París, el doctor Albert Hirsch, le fue encomendada la tarea de elaborar un informe oficial sobre los efectos del tabaco en la salud nacional. Le pasé mi informe a la señora Balzac, que era la ministra de Sanidad a finales de 1986. Me propuso una prohibición absoluta de la publicidad, un aumento del precio del tabaco, la prohibición de fumar en lugares públicos y una campaña de información pública. Pero no sucedió nada. Un año después, en medio de una campaña electoral, Hirsch pudo ver que la mayoría de la gente apoyaba la prohibición de la publicidad del tabaco. El candidato ganador, François Mitterrand, prometió actuar al respecto si era elegido. Pero en Francia, una compañía propiedad del gobierno produce las marcas líderes de tabaco. Y reducir las ventas de cigarrillos conllevaría fuertes pérdidas. No era fácil para el nuevo primer ministro cumplir con la promesa preelectoral. Claude Devane vio cómo sus propuestas no eran aceptadas por el ministro que controlaba el presupuesto nacional. Aparte del tema de los ingresos por medio de los impuestos del tabaco, también estaba el papel que jugaba el Estado en su producción. Era un problema para el ministro de Economía, que además era fumador. Monsieur Devane consiguió que aprobasen su ley que prohibía la publicidad del tabaco. Pero una cosa era aprobar una ley y otra aplicarla. Solo el 20% de los bares y restaurantes se molestaron en tener zonas para no fumadores y el público hizo caso omiso de forma abierta. Francia sigue siendo un país latino. Encuentra dificultades en adaptarse a las normas. Es cierto que es menos estricto que otros países del norte de Europa o que Estados Unidos, que tienen una gran tradición en este campo. Era una bonita ilustración del problema de la prevención. El gobierno socialista francés quería reglas que nadie obedecería, mientras que los británicos, que generalmente aceptan las normas, tenían un gobierno conservador que las odiaba. En Australia, durante los años 80, tuvieron que afrontar el hecho de que incluso una vida aparentemente sana podía llevarles al cáncer. Habían descubierto un agente cancerígeno muy importante en el ambiente, el sol. Chris Hartfeld tiene un melanoma, normalmente fatal para el cáncer de piel. Como mucho, le quedan 2 años de vida. Trabaja como veterinario. Los animales que los ingleses trajeron a Australia se adaptan tan mal al clima como sus dueños. Chris siempre trata de detectar el cáncer en sus animales. Perros, gatos, vacas y caballos, todos contraen cáncer de piel en zonas delicadas como las orejas o los ojos. Los caballos y los perros utilizan la misma crema que los jugadores de cricket. En la clínica de Maryborough tratamos a perros con cáncer de piel. Y hay muchos perros corriendo por ahí a los que les ponemos crema blanca o de colores en la nariz y en la barriga si se tumban al sol.
Un día, cuando me estaba duchando, mi hija me dijo, ¿qué es esa mancha que tienes en el brazo? Y yo pensé, Dios mío, tengo que hacer algo. La mancha resultó ser más seria de lo que había imaginado. Me la sacaron y el cirujano tuvo que hacerme un injerto para tapar la parte donde se había realizado la incisión. Su melanoma había alcanzado su tercer y más letal nivel. Los melanomas de nivel 3 tienen un índice de supervivencia muy bajo. En 5 años solo sobrevive el 20% de la gente. Es duro afrontar la muerte cuando la vida a tu alrededor es tan idílica. Pero Chris Hadfield se lo toma con filosofía. Todavía le quedan 2 de esos 5 años y espera formar parte del 20% que sobrevive. Todos somos diferentes. Esperas 3 meses, luego 6 y luego tal vez 1 año. Tengo 5 hijos. Supongo que tomé la decisión de centrarme en mi familia, en mi trabajo, en mi granja. Son las 3 cosas que me importan en esta vida. Y el resto de las cosas las he dejado a un lado. Fue alrededor de 1980 cuando el gobierno australiano se percató de que el cáncer de piel no era una enfermedad más. Decidieron realizar una inspección en una ciudad en North Victoria llamada Maryborough. Era lo más cercano a una típica ciudad australiana rural, pero con industria pesada. La mayor parte de la gente era de origen anglosajón, blancos de piel y por ello susceptibles al cáncer de piel. Uno de los médicos al mando era Robin Marks. Los resultados confirmaron su temor. Descubrimos que una gran proporción tenía manchas cancerígenas. El 50% de la gente tenía 40 años o más. Y casi un 3% de esa gente tenía al menos cáncer de piel en las manos, en la cabeza o en el cuello. Era gente que tenía cáncer de piel y no lo sabía. Maryborough, como la mayor parte de Australia, es una combinación de familias que llevan allí generaciones y otras que recientemente han venido desde Gran Bretaña. La diferencia entre ellos es un buen indicador del daño sufrido en la niñez. Se estableció un día en el que se examinó solo a los inmigrantes británicos. Pasaron cosas muy curiosas. Algunos australianos intentaron librarse porque no se dieron cuenta de que íbamos a verlos después de ver a los británicos. Vinieron el día de los británicos. Tuvieron que permanecer callados porque notaríamos su acento, aunque por supuesto sabíamos cuando se trataba de un australiano. Su piel era muy diferente a la británica. Tenían muchas más heridas en la piel que los británicos que habían emigrado después de su niñez. Mucha gente fue al hospital para operarse de su cáncer de piel. Para esta mujer es su 5ª operación. El gobierno australiano sabe que salvo que persuada a la gente de que no tome el sol, la nación sufrirá un enorme impuesto pagado con sus vidas y con su salud. Era una imagen similar al problema del tabaco, pero con una diferencia. El sol no contaba con accionistas ni tenía una influencia política. Slip, Slop, Slap se convirtió en un himno nacional. La campaña no erradicó el cáncer de piel en Australia, pero tuvo una importante incidencia en las futuras generaciones de australianos. Okay, who's ever seen skin cancer? Okay, not very nice, is it? Did you guys know that 2 out of 3 Australians will get skin cancer in their life? That's why we wear sunscreen and long sleeve shirts and hats, because that's important. Esta playa, cerca del pueblo de Seascale, en Lancashire, fue donde se originó otra guerra contra el cáncer. A menos de 1,5 kilómetros de la playa había una central nuclear llamada Sellafield.
Durante los años 60 la energía nuclear había sido la gran esperanza de la economía británica, pero ahora mucha gente la ve como una amenaza. La incidencia del cáncer en las colinas de Cumbrian alrededor de la planta de Sellafield fue mucho mayor que la media. La gente que vivía allí, como Susan Darcy, recuerda cómo su familia hablaba del cáncer. Cuando nos mudamos con mis padres, veníamos de Londres. Nunca habíamos oído hablar del cáncer, o de la leucemia, o nada parecido. Hablabas con la gente de aquí y te decían, tal y tal y tal han muerto. Y tú decías, ¿de qué? Tenían cáncer. Inevitablemente la gente sospechó de la central nuclear. Millones de litros de chorro radioactivo de Sellafield se vertían diariamente en el mar de Irlanda. Las autoridades británicas decían que no era peligroso, pero muchos otros discrepaban. Uno de ellos era un abogado llamado Martin Day. Estaba convencido de que los tribunales eran el único sitio para hablar con las autoridades sobre el cáncer en esta zona. Es fundamental en nuestro sistema que tengamos la habilidad de llevar el caso a los tribunales. Esa es la única forma posible. Y decirles, miren, han estado creando un daño potencial en este caos, matando a niños. Y creo que, en mi opinión, este sistema no se utiliza lo suficiente. En octubre de 1988 puso un artículo en el periódico que circuló por todo Sellafield. Decía, creemos que hay suficientes evidencias científicas para persuadir a los jueces de este país de que algunas leucemias han sido causadas por la acción de la energía nuclear británica. Una de las que contestó fue Susan Darcy. Su marido, su padre y varios tíos trabajaban en la planta. Un año antes, su hija de 4 años, Gemma, había desarrollado la leucemia. Lo primero que me dije fue, ¿será Sellafield? Luego descubrimos que tenía una leucemia muy extraña para un niño. Resultó ser una de esas leucemias que pueden ser causadas por la radiación. Así que saqué mis propias conclusiones. Gemma era la tercera niña en 4 años en contraer leucemia en el colegio local. Y la número 32 en la zona. El porcentaje medio era 10 veces superior a la media nacional. Desde una pequeña oficina que estaba encima de una imprenta en el centro de Londres, Martin Day y su ayudante preparó lo que iba a ser la acción civil más importante en la historia británica. Se enfrentaban a Freshfields, uno de los despachos de abogados más importantes del país. Desde sus espléndidos despachos tenían a docenas de abogados que bloqueaban cualquier movimiento en contra de la energía nuclear británica. Antes de que el caso llegase a juicio, pasaron 4 años de disputas legales y medio millón de páginas con testimonios de expertos de todo el mundo. Pero mientras tanto, Gemma empeoró. Necesitaba un trasplante de médula, pero incluso así tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Un médico me dijo que si fuese su hija, no se molestaría, la dejaría. La calidad antes que la cantidad, cosa que entendemos. Pero si tienes una oportunidad de que tu hijo viva una vida normal, queríamos intentarlo. Desgraciadamente, el trasplante no funcionó. Creo que la vi 3 o 4 semanas antes de que muriese. Era una persona completamente diferente. Y era difícil de recordar la niña tan maravillosa que había sido. Susan me llamó el domingo por la mañana. Recuerdo el teléfono sonando a las 7:30. Fue un momento que nunca olvidaré. El caso duró 9 meses. El juez acabó dándole la razón a la central nuclear. Dijo que a pesar de que los cánceres podían haber estado relacionados con la radiación, no estaba completamente seguro de que fuesen causados por la central de Sellafield. Sigo pensando que hay más posibilidades de que sea la radiación la que esté haciendo estragos alrededor de la planta. Lo que hemos visto hasta ahora me hace pensar que probablemente en 20 o 30 años quedará claro que Sellafield es la causa. Seguiré luchando. Mantendré mi promesa. Seguiré luchando.
Al final de la década, un motel en las afueras de Houston se convirtió en el punto de mira en la batalla entre la medicina ortodoxa y la alternativa. En la habitación 137, María Collard va a pasar por un ritual que espera le salve la vida. Todas las noches durante un año ha conectado una bomba eléctrica a una bolsa de plástico que contiene lo que su inventor denomina antineoplastos. Básicamente un derivado de la orina que crea apaga la cadena genética que produce el cáncer. Durante la noche se introducirá en su sangre. María Collard está en manos del doctor Stanislav Burzynski. El doctor Burzynski me dijo que sí que podía, que tenía muchas posibilidades de curarme, que era una buena candidata. Le preguntamos por porcentajes y me dijo que tenía un 80% de posibilidades de curarme. Y yo le dije, ¿dónde hay que firmar? Este estupendo centro de investigación abrió sus puertas en 1983. Desde entonces el FDA ha hecho todo lo posible por cerrarlo porque los antineoplastos todavía no han sido testados apropiadamente. Pero los pacientes siguen llegando. El hombre en quien confían vino desde la Polonia comunista hace 30 años. Ha desarrollado una retórica muy eficaz. Empecé con 3.200 pesetas y estoy intentando ganarle la batalla al cáncer. El gobierno de los Estados Unidos empezó con 3.200 millones y la perdió. Alguien tiene que luchar, alguien tiene que ganar la batalla del cáncer y yo estoy intentando hacerlo. El doctor Burzynski es lo que algunos llamarían un curandero. El único lugar en el que puede llevar a cabo su tratamiento es en Texas, donde el Estado no reconoce una autoridad sobre la práctica médica. Sus pacientes vienen aquí en gran número porque han escuchado anécdotas sobre éxitos espectaculares con cánceres de tipo terminal. La Administración Federal de Medicina registró su despacho en un intento de probar que había violado las normas, enviando medicinas a sus pacientes fuera de Texas. Para sus seguidores era un enfrentamiento hacia alguien que ofrecía esperanzas en algo que la medicina convencional no podía. The FDA is trying to put this man, this doctor, in prison. We can't let this happen. That's why we're here today. I need this medicine. I could die without this medicine. En este país no deberíamos asistir a situaciones como esta. Luché contra un sistema totalitario en un país comunista y ahora me enfrento a la medicina totalitaria en los Estados Unidos. Su clínica prosperó a pesar de las leyes. No fue difícil saber por qué. A pesar de que los tratamientos convencionales han mejorado, muy pocos han curado los cánceres comunes. Tratamientos poco convencionales, desde psicoterapia a remedios a base de hierbas, se hicieron muy populares. Burzynski, con algunos resultados espectaculares, se convirtió en un héroe. La producción de antineoplastos se convirtió en un gran negocio, ya que su fórmula permanece en secreto. Normalmente, Burzynski cobra unos 2,5 millones de pesetas por un tratamiento y la FDA alegó que tenía 160 millones de beneficio al año. El peor de sus oponentes fue probablemente un profesor de Harvard, el doctor Victor Herbert, que llevaba persiguiendo curas sospechosas desde mucho antes, hace más de una década. Soy un científico que siempre investiga al filo de la navaja y que publico mis resultados en literatura científica. Y si alguien me llama y me dice, ¿cómo reproduzco este nuevo diagnóstico que has creado para esta terapia? Se lo digo. Y no le digo, es un secreto para hacerme rico, que es esencialmente lo que hace Burzynski. La opinión pública ha ido cambiando a lo largo de los años. Hace 10 años, la mayoría de los políticos se hubiese puesto de parte de la FDA. Esta vez un subcomité del Congreso puso al FDA en entredicho. Subcommittee will come to order. I have no doubt the man is not a fraud. I have no doubt that he does what he does out of earnest belief that his medicine works. 6 weeks after we started Dr. Burzynski's treatment revealed no tumor. We were very overjoyed. Perhaps Dr. Burzynski has found the medical breakthrough of the century. Certainly a wealth of empirical data hints at that possibility.
But how will we ever know if the FDA succeeds in quashing it? Richard Gibbon es un paciente típico. Tiene un tumor cerebral que la medicina convencional ha considerado prácticamente intratable. Me dijeron que me quedaba una media de entre 1 o 2 años después de la radiación. Y no sabían qué efectos secundarios podían darse. Nos dijeron que probablemente podía perder la visión, perder oído, perder toda funcionalidad en el cuerpo, quedaría tetrapléjico. Espero tener éxito con el Dr. B, pero creo que es importante seguir lo que te dicte el corazón. Pero 7 meses y 9 millones de pesetas después, el tumor de Richard no había disminuido. Desilusionados, Richard y su familia fueron a ver a un médico en la República Dominicana. Debemos estar abiertos a nuevas posibilidades de curación. Mientras existan enfermedades que provoquen el sufrimiento y la muerte, la gente buscará salidas alternativas. El cáncer a menudo ha parecido una enfermedad caprichosa. En cualquier sector de la población puedes encontrar a fumadores sin rastro de cáncer de pulmón o no fumadores que han contraído la enfermedad. Los científicos conocían la razón. Los genes con los que has nacido te afectan del mismo modo que el tipo de vida que lleves. Pero hasta que puedan descifrar el código genético, la única salida que nos queda es el tratamiento contra la enfermedad. Fue en los 80 cuando se dieron los pasos vitales para descifrar el enigma. Carol Kraus venía de una familia que había sufrido la enfermedad. Su madre y su tío habían muerto de cáncer a los 50 años. Era una de 4 hermanas. Conscientes de que la enfermedad les afectaba, intentaron encontrar más familiares que habían muerto de cáncer. Nos quedamos impresionados porque había muchos cánceres a edades tempranas. Todos por parte de la familia de mi padre. Había 5. Mi madre y su hermana habían muerto de cáncer. Y había tenido 2 abuelos que habían muerto de cáncer a una edad relativamente temprana. Empezamos a preocuparnos mucho. Un chequeo médico reveló en su hermana Kathy sus peores temores. Contaba con tan solo 38 años, pero ya tenía cáncer de útero y de ovarios. Era la hora de que sus otras 2 hermanas fuesen al médico. Una también tenía cáncer, la otra no. Un par de meses después fui yo y me hicieron una colonoscopia y nos quedamos impresionados al ver que había un tumor en el mismo sitio que el tumor que había matado a mi abuelo paterno. Fue un duro golpe para una joven que tiene que sacar adelante a una familia. Llegué a casa después de la colonoscopia. Descansé. Luego fui al colegio a recoger a mi hijo de 4 años. Le estaba cogiendo la mano y él me estaba contando lo que había hecho en el colegio y yo estaba pensando, tengo cáncer, no sé si voy a poder verle crecer. La mayor esperanza para las familias como la de Carol era que los científicos localizasen y cambiasen los genes fallidos de su sistema. A principios de los 80 ese tratamiento era una quimera. Pero la larga y desgraciada guerra contra el cáncer estaba a punto de cambiar. El primer descubrimiento se hizo en el Laboratorio Imperial de Investigación del Cáncer en Londres.
A finales de los 70, David Lane accedió al laboratorio como un joven y brillante estudiante. Su especialidad eran los virus. Era el concepto de los virus causando el cáncer lo que amenazaba a todo el mundo y de hecho me preocupaba a mí. La idea de tener un pequeño virus y cuando ese virus llega a la célula se convierte en una célula cancerígena. Al principio la teoría parecía prometedora. En el tubo de ensayo el virus producía una proteína que parecía ayudar a que las células cancerígenas se desarrollasen. Intentaron aislarlo para estudiarlo más de cerca, pero una y otra vez Lane se encontró con que sus resultados se veían dañados por otra proteína que se encontraba enredada detrás del virus. Encontramos un problema terrible. Seguimos obteniendo una banda en segundo plano. Esto nos estaba estropeando el resultado. La cuestión era, ¿de dónde había salido? Sus colegas le aconsejaron que lo ignorase. Posiblemente era la contaminación de otra proteína menos importante, pero Lane pensó que merecía la pena investigar de dónde salía la proteína del fondo. Empezamos a tomarnos muy en serio aquello. Y al final nos convencimos de que era un huésped, alguien de la célula normal, que había sido capturado por la proteína viral. Cuanto más pensaba en ello, más se convenció de que su observación era muy relevante. En algún lugar en esa cadena química había un gen que parecía encender el proceso del cáncer. Le puso un nombre, proteína 53 o P53. Aunque todavía quedaba mucho camino por recorrer, fue un momento crucial en la lucha contra el cáncer. Recuerdo ir a casa una noche y pensar que estaba absolutamente seguro de que era eso. Sus colegas estaban menos convencidos. Nos reuníamos por la mañana en este piso y la gente se quedaba y yo les daba una pequeña charla. Y me preguntaban, ¿cómo sabes esto? ¿Cómo sabes lo otro? Y seguían apareciendo nuevas evidencias. Pensó que era el momento de escribir un artículo en la revista Nature. Uno de mis colegas vino con la revista Nature y me dijo, ¿qué es esta basura? Todo el mundo va a ir a por ti. Todos quieren probar que esta vez has ido demasiado lejos. Y los experimentos van a hacerse muy deprisa para saber si tienes o no razón. Y rápidamente, otra gente hizo más experimentos. Y quedó claro que teníamos razón. Que era una hipótesis correcta. Le ofrecieron mucho dinero para que fuese a trabajar a América, pero Lane se quedó en Londres para seguir investigando. Pronto apareció un error. El descubrimiento de la P53 formaba parte de un avance increíble en la comprensión de los genes. Al principio la gente asumió que pertenecía a un nuevo grupo clasificatorio al que llamaron oncogenes, que hacían crecer los tumores. Pero entonces la P53 empezó a dar problemas. Al mismo tiempo que había otra gente trabajando en otros genes que hacían cosas realmente increíbles, que convertían las células en células cancerígenas. Y podías ver esos cambios en los tumores humanos. El P53 se quedaba parado. No estaba a la altura de los demás rivales. El interés por el descubrimiento de Lane disminuyó. Fue vuelto a clasificar como no muy interesante. Gracias a la intervención, 10 años después, de un teclista llamado Bert Vogelstein, se reveló lo importante que había sido su descubrimiento. Vogelstein era contemporáneo de David Lane. Los dos se habían conocido algunos años antes en Londres, donde habían discutido acerca de la P53. Vogelstein trabajaba ahora en Boston y estaba especializado en cáncer de colon. En 1988 estaba intentando ordenar una secuencia de genes que parecían estar relacionados con la enfermedad de sus pacientes. Se habían hecho grandes progresos en la investigación de los genes. La última teoría era que los genes que causaban el cáncer eran acorralados por otro tipo de genes llamados genes supresores. Cuando estos genes trabajaban literalmente, suprimían el crecimiento del tumor. Y cuando dejaban de trabajar, el cáncer se activaba. Estábamos buscando ese gen, el gen responsable del cáncer. Lo acorralamos hasta que nos dimos cuenta de que en esa zona acotada había un gen que era el P53, que se supone que era un tipo diferente de gen. Así que al principio no le dimos mucha importancia. Pero uno de los colegas de Vogelstein decidió examinar el P53 más de cerca. Recuerdo un viernes por la tarde que ella entró en mi despacho, justo donde estamos ahora, y me dijo, mira, hay un cambio en este gen de este paciente. Lo miramos y dijimos,
Probablemente será algún tipo de error, no puede ser. Pero ella siguió trabajando en ello y descubrió que efectivamente cada paciente con cáncer de colon había sufrido una mutación en este gen. Y eso era una prueba muy concluyente. El P53 resultó ser uno de los genes más importantes del cuerpo. Su fallo resultó ser el disparador de no solo el cáncer de colon, sino de muchos otros tipos de cáncer. Fue un gran descubrimiento en la investigación genética. Se publicaron cientos de artículos, cada uno de ellos descifrando más códigos cancerígenos complejos. De repente esto lo cambió todo. El P53 se convirtió en un gen supresor del tumor. Hasta entonces era un gen algo desconocido, y todo el trabajo que habíamos realizado en los 80 recobró sentido. Era como un enorme enchufe pegado a la mente. Era increíble, la gente fue muy deprisa. En un año pasamos de decir, es un problema del cáncer de colon, a es un problema en prácticamente todos los cánceres humanos. Pero fue Vogelstein el que se hizo famoso por ese descubrimiento. David Lane lo pasó por alto. Ahora miro atrás y me digo, idiota, ¿por qué no lo viste? Pero la ciencia es así, y siempre ocurre lo mismo. Cuando haces algo bueno y otros piensan lo mismo que tú, piensas, ¿por qué no lo vi? Era obvio. Y luego haces algo más y las cosas son así. Quiero decir, lo divertido es saber que puedes progresar y tienes que aceptar que a veces pasarás algo por alto. Pero no por eso te bajas del carro. Localizar este gen fue un paso crucial hacia la comprensión del cáncer. También significa que un simple test puede detectar el problema en familias donde el cáncer puede pasar de generación en generación. El descubrimiento llegó tarde para servirle de ayuda a Carol. En algún lugar dentro de Carol había un gen maligno. Decidió que la mejor forma de acabar con todo aquello era hacerse extirpar el cáncer de colon y también los ovarios y el útero, a pesar de que estos no tenían rastro del cáncer. Luego adoptó una niña. Por una parte, era una historia trágica de una familia. Lo que Vogelstein había descubierto simplemente confirmaba sus temores. Pero también era una razón para esperar que la siguiente generación lo hiciera mejor, que la genética descifrase la forma de hallar un tratamiento y una cura. Llevó 30 años entender que el virus de la polio causa la enfermedad que conocemos por polio, hasta que se halló la vacuna. Y no hay razón para creer que se va a tardar menos con el cáncer, que sabemos que no es una única enfermedad, sino muchas enfermedades, y cada una de ellas más complejas que la polio. Pero si la historia nos sirve de guía, es solo cuestión de tiempo y dedicación antes de que alguien en algún sitio descubra una salida a todo esto. Mi abuelo vino a este país cuando era pequeño. Vino acompañado de una familia llena de esperanzas de futuro en el campo. Se casó y tuvo 5 hijos. Y cuando sus hijos eran todavía unos niños, murió. Si pudiese hablar con él, le diría, me gustaría decirle que su sufrimiento no ha sido en vano, que nosotros, los de esta generación, hemos recogido la información de su muerte y de su sufrimiento y la hemos utilizado. Y esperemos que la generación de mi hijo obtenga todas las respuestas que necesitamos de cómo prevenir, o al menos, de cómo tratar a tiempo estas horribles enfermedades que han destrozado a mi familia.